Vamos a ver cómo organizar una cena saludable y 100% vegetal. A ver, aquí tengo la presentación. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a centrar en el momento cena? Porque el momento cena siempre suele ser el más estresante, ¿no? Llegamos a casa, llegamos cansados, cansadas, con desgana o quizá con desconocimiento de no saber cómo organizar una cena saludable y solemos tirar por ultraprocesados. El marketing es cierto que no ayuda nada con los ultraprocesados light, bajos en calorías, bajos en grasas. Son unos reclamos que nos alejan mucho de las opciones realmente saludables, simplemente buscando la comodidad, ¿no? La comodidad de no liarnos en la cocina. Pero una cena saludable, 100% vegetal, no tiene por qué ser nada difícil de hacer, ¿vale? Antes de comenzar a ver opciones, debemos tener en cuenta que sigamos el tipo de alimentación que sigamos, cuando decidimos nuestra cena, debemos mirar qué es lo que hemos comido a lo largo del día para equilibrar los nutrientes, ¿vale? Hablamos de un menú saludable que es variado y equilibrado. Es saludable porque tiene una proporción correcta de nutrientes y porque los incorpora a través de ingredientes naturales, es decir, nada de ultraprocesados. Aquí buscamos los ingredientes cuanto más puros, mejor. Debemos saber que hay un montón de dietas diferentes, con diferentes proporciones de nutrientes que están bien siempre que estén bien planteadas, pero hoy quiero centrarme en la que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud por seguir una proporción estándar, ¿vale? La OMS, ¿qué nos dice? Que para que un menú sea equilibrado debemos incorporar un 50-50%, 55% de hidratos de carbono, un 10-15% de proteínas y un 30-35% de grasas. Decir que las grasas son súper importantes, están muy demonizadas, pero son importantes y necesarias en una alimentación saludable. Vamos a ir viendo poco a poco estos macronutrientes. Los hidratos de carbono, como hemos dicho, tienen que incorporar el 50-55% de la energía ingerida. En este caso, ¿de qué hablaríamos? Hablaríamos de cereales integrales, sobre todo, ¿vale? Porque son los hidratos de carbono complejos que son los que nos interesan. Cereales integrales, pseudocereales, como pueden ser la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto y las hortalizas y las frutas. Los hidratos de carbono simples, pues no nos interesan tanto. ¿Por qué? Porque estos van a hacer que se produzcan picos de glucosa y eso no es bueno para la salud. ¿Cuáles son los simples? Pues son principalmente los azúcares. Hoy en día hay una moda, digamos, de estos azúcares simples en forma de siropes, en forma de azúcar de no sé qué y de no sé cuánto, y no dejan de ser azúcares, ¿vale? Dejar claro que el azúcar únicamente saludable es la fruta. Bueno, las proteínas. Las proteínas deben aportar un 10-15% de la energía ingerida. Este dato suele pillar un poquillo de sorpresa porque hoy en día es cierto que comemos proteínas por encima de nuestras capacidades. No necesitamos comer tanta proteína. Por eso la alimentación vegetal tiene ese desconocimiento, ¿no? Es lo típico que escuchamos la gente que seguimos una alimentación vegetal. Cuando lo comunicamos es, ¿y de dónde sacas las proteínas? Los vegetales tienen proteína que nos va a cubrir las necesidades nutricionales porque simplemente debemos consumir ese 10-15%. De hecho, al día debemos ingerir tan solo 1 gramo de proteína por kilo de peso. Esto varía, bueno, en niños, en embarazadas, gente que esté intentando aumentar su capacidad muscular, ¿no? Ahí necesitarían un aporte mayor, pero a grosso modo vamos a hablar de esto, de 1 gramo por proteína, de 1 gramo de proteína por kilo de peso al día. Debemos tener en cuenta, y esto es lo importante y por lo que me he querido centrar en este tema, que las proteínas vegetales no son completas. ¿Esto qué quiere decir? Que para ingerir una proteína vegetal de alta calidad, de buena calidad, que sea completa, debemos hacer diferentes combinaciones de vegetales, ¿vale? Entonces,
La combinación más fácil para hacer una proteína completa es la de legumbres más cereales. Por eso hablábamos antes que cuando vayamos a decidir lo que vamos a cenar, debemos mirar qué es lo que hemos comido a lo largo de todo el día, ¿vale? Para hacer esas combinaciones y cubrir esas necesidades. Es cierto que hay otros tipos de combinaciones de vegetales que nos van a dar esa proteína completa, pero la más común es esta, ¿no? De legumbres más cereales. Podríamos también combinar legumbres con semillas, legumbres con frutos secos, cereales con frutos secos, pero bueno, seguro que conocéis el típico plato de lentejas con arroz, por ejemplo, ¿no? Pues esto se ha hecho así siempre precisamente por tener una proteína completa. Las grasas. Las grasas han de aportar un 30-35% de esa energía ingerida a lo largo del día. Las grasas saturadas, las grasas malas, tienen que ser menor de un 7%, pero podríamos estar perfectamente saludables, como dice la Organización Mundial de la Salud, con un 0%, que sería muy buena opción no tomar este tipo de grasas. ¿Qué grasas saludables podemos incorporar? Aceite de oliva, frutos secos y semillas, aguacate. Tener en cuenta que los frutos secos siempre han de ser crudos o tostados. Cuando hablamos de frutos secos, fritos y salados, pues evidentemente ahí nos estamos cargando ya lo saludable de ese alimento, ¿vale? Entonces eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Bien, y el otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un menú vegetal saludable son los micronutrientes. Por esto realmente tampoco nos debemos de preocupar mucho siguiendo una alimentación equilibrada, como hablábamos antes. ¿Por qué? Porque ingiriendo una buena proporción de fruta y verdura, pues ya tendríamos las vitaminas, los minerales que necesitamos. Siempre tener esta premisa, ya sea para comida, ya sea para cena, un plato cuanto más colorido mejor, porque ahí vamos a estar incorporando un montón de vitaminas. Los minerales que más controversia generan, ya sea en una alimentación 100% vegetal o en una alimentación omnívora, ¿vale? Suele estar puesto ahí el foco. Son el hierro y el calcio. En una alimentación vegetal no nos debemos preocupar si tomamos un buen aporte de legumbre, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que este hierro vegetal, para absorberlo bien, hemos de acompañarlo con vitamina C. Entonces, en este caso, yo lo que os recomiendo es que, por ejemplo, si tomamos ese plato de legumbres, echemos un chorrito de limón o incorporemos unas hierbas frescas que siempre quedan muy bien de sabor, quedan muy bien a la vista, hacen un plato más atractivo y nos van a dar esa vitamina C. Por otro lado, el otro mineral que genera mucha controversia es el calcio. El calcio suele estar en el punto de mira en una alimentación vegetal, pero realmente los alimentos vegetales tienen mucho calcio, como las verduras de hoja verde, como las semillas, como los frutos secos. Las almendras, por ejemplo, tienen mucho calcio, así que por eso no nos debemos preocupar. Muchas veces nos dicen, si no tomas lácteos, ¿de dónde sacas el calcio? Pues lo sacamos de todos estos alimentos, ¿vale? El tofu. He puesto aquí el tofu porque el tofu es una buena fuente de calcio y no suele ser muy conocido por ese aspecto, ¿no? Siempre miramos el tofu como una fuente proteica, que lo es, pero también es muy buena fuente de calcio. Debemos tener en cuenta que cuando vayamos a comprar un tofu, hay dos tipos de tofu, ¿vale? Uno que está coagulado con sulfato de calcio y otro que está coagulado con nigari, ¿vale? Los que están coagulados con sulfato de calcio tienen entre 3 y 5 veces más calcio que el tofu que está coagulado con nigari. Entonces, si queremos aumentar ese aporte de calcio porque, por ejemplo, pues esa semana o llevamos unos días que no estamos aportando todo el calcio que debiéramos, independientemente de estas proporciones que hablamos, ¿vale? Esto es simplemente para que sepamos cómo estructurar la alimentación, pero no hay que mirar ahí al detalle, al porcentaje, no, pues sabemos, uy, pues he comido poca verdura de hoja verde o no he metido semillas o
bueno, pues vamos a tirar por el tofu, este tofu coagulado con sulfato de calcio. En cuanto a los minerales, en cuanto a las vitaminas, perdón, indispensables en una alimentación vegetal que siempre debemos suplementarnos, he querido meterlo, aunque estemos hablando de cenas aquí, porque es súper importante esa vitamina B12, ¿vale? Una alimentación vegetal no tiene de manera natural B12 y debemos suplementarlos. De hecho, hay gente que sigue una alimentación omnívora, pero por lo que sea ha dejado de comer tanta carne porque quiere mejorar la salud o no come tantos ingredientes de origen animal como debiera en una alimentación omnívora. Yo siempre recomiendo que, bueno, cuando se hagan analíticas, la vitamina B12 siempre es bueno mirarla, porque hay veces que damos por hecho que tenemos el aporte suficiente y no es así, ¿vale? En cuanto a la vitamina D, también deberíamos mirar esa suplementación en caso de baja exposición a la luz solar. Yo, por ejemplo, en Asturias no tenemos mucha exposición al sol y yo es una vitamina con la que me suplemento. Si no, bien, no tanto como con la B12, que esa es impepinable, sí que me la miro, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo organizo mi cena? Es muy importante la previsión a la hora de cenar, porque si no tendemos a llegar a casa y no tengo nada previsto, entonces ¿qué hago? Tiro del ultraprocesado o de la que voy a casa, ya me estoy agobiando y me paro en el supermercado, pues me compro una pizza, me compro cualquier cosa. Entonces es muy importante la previsión. Seguro que conocéis el método del batch cooking, pero bueno, si no lo conocéis, vale, es una técnica de organización en cocina que vamos a cocinar unos cuantos básicos para tenerlos listos y luego simplemente a la hora de cenar sea como mezclar y listo, ¿vale? A mí no me gusta llevarlo al extremo, el batch cooking. Seguro que a día de hoy veis, bueno, pues batch cooking que hacen, planifican hasta el más mínimo detalle de lunes a domingo. A mí no me gusta hacerlo así porque hoy no sé lo que me va a apetecer comer el domingo. Pero sí es cierto que podemos tener unos básicos como un fondo de armario que nos va a servir para hacer estas cenas saludables sin caer en el picoteo malsano. Por otro lado, os recomiendo mucho cuando llegamos a casa, que llegamos con esa ansia de comer, ese hambre que parece una tontería, pero es súper importante, que nos bebamos un buen vaso de agua, porque muchas veces es como que sentimos una deshidratación y nos puede, el ansia es ahí cuando entra el ansia por comer y encima el ansia por comer cosas poco saludables. Que empecemos con un buen vaso de agua, vamos a ver cómo se sacia nuestra hambre, ya podemos pensar un poco ya con cabeza y decidir una cena más sana. O después de este vaso de agua también, si salimos con esa ansia muy grande, pues un poquito de fruta está muy bien.